Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de el podcast número 1 de Construcción Hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y el día de hoy tenemos como invitado especial al ingeniero Eduard Cerón. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Gracias por haberme invitado a este programa tan importante. No, pues gracias a ti por venir desde Monterrey a platicar con nosotros. Y antes de sumergirnos en el mundo de los proyectos de construcción, quisiera que me platicaras qué es lo que más te apasionaba de competir en torneos de artes marciales. Fíjate que cuando competía en torneos de artes marciales, lo que me apasionaba era siempre ver qué tanto podía hacer. Era medir la capacidad que podía tener para hacer formas o para temas de combate. Entonces, no siempre ganaba, por supuesto, pero siempre me motivaba a volver a intentarlo. Y eso es algo que fui desarrollando pues con ese tema de las artes marciales, ¿verdad? O sea, es ser constante y aprender y volver a intentarlo y hacer. Y eso es algo que hago mucho hoy en mi vida profesional. Es un tema de disciplina, me imagino. Es un tema de disciplina, de constancia, exacto, de estar aprendiendo, de estar siempre pues intentando las cosas, ¿verdad? Buscando cómo mejorarlas. Este episodio es patrocinado por USG México. En el episodio número 158 de Gigantes de la Construcción, entrevisté a Luis González, director comercial de USG, y descubrí que USG es el fabricante número 1 de tableros de yeso en el mundo. USG es pionero en sistemas ligeros de construcción con su marca USG Tablarrock. Y en pleno 2024 sigue revolucionando la industria de la construcción con su nuevo sistema USG Structostil, con el cual se puede construir una casa en tan solo 15 días, con solo 4 personas y sin utilizar agua en el proceso de instalación. Así que si eres un gigante de la construcción, visita su página web usgstructostil.com.mx, repito, usgstructostil.com.mx, y lleva tus proyectos al siguiente nivel. ¿Y qué de tu época de competidor de artes marciales aplicas hoy en tu vida profesional? Fíjate que en lo que hoy hago actualmente, estoy muy enfocado en el tema comercial y tengo que ser muy insistente, ¿no? Tengo que ser muy insistente, tengo que estar constantemente buscando opciones, buscando proyectos. Hay muchas veces que pues no se dan todas esas opciones que uno busca. Entonces esa disciplina de un arte marcial que es hacer una repetición y hacerla N veces, eso es algo que pues te va dando, como bien dices, disciplina, ¿no? Entonces, en la parte que yo estoy, eso es algo que me dejó bien, o sea, estar siempre intentándolo hacer mejor. Y bueno, pues por supuesto, pues eso trae resultados positivos, ¿no? Pero sí, y pues también fracasar, ¿verdad? O sea, te vas equivocando, vas perdiendo algunas peleas y pues vas aprendiendo de todo. Eso es lo más importante. Me encanta, pues entiendo que tu carrera ha estado mucho vinculado a tema de supervisión, gerencia de proyectos, etcétera. Y me gustaría saber cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué. Fíjate que el proyecto más gratificante como tal es un proyecto, yo le llamaría, es un proyecto de expansión de la empresa en el que me tocó que la empresa creciera con proyectos en el extranjero, específicamente en República Dominicana. Teníamos ya 2 clientes, sucedió en 2 momentos. El primer cliente era un call center. Con ellos estábamos haciendo centros de call center, oficinas en varias partes de México. Y bueno, con esa buena experiencia que teníamos, pues nos dijeron, oye, pues vamos a abrir un centro, unas nuevas oficinas en Santo Domingo, en República Dominicana, me dijeron.
pues ¿te interesa? Por supuesto que nos interesa. Entonces, ha sido fue un hito en la empresa porque fue un reto profesional, un reto cultural, todo lo que eso implicó. Y justo cuando estábamos en ese proyecto con otro cliente del sector hotelero, también tenían un proyecto de una remodelación en un lugar que se llama La Romana, igual en República Dominicana, y justo por estar ya en la zona, pues pudimos concretar ese segundo proyecto. Entonces, realmente fue muy gratificante poder llevar la empresa a otro país, representar, o sea, ser un representante de ingenieros mexicanos en el extranjero, y de ir a aportar en esos proyectos, pues como expatriados, ¿va? Entonces, realmente es algo muy importante, muy gratificante para mí y para la empresa, ese momento de esos dos proyectos. Fíjate que justamente uno de los valores que nosotros tenemos como gigantes de la construcción es este tema de siempre acceder a más y a mejores proyectos, que yo lo digo justamente como expansión, ¿no? Y en DIMSA, la empresa nuestra, pues creo que lo vivimos aquí en México. Hemos estado en 29 estados de la República, etcétera, etcétera. Pero nunca hemos salido al extranjero. Y cuando hay personas que me han platicado de proyectos en otros países, siempre existe pues un proceso ahí que yo me gustaría que nos explicaras cuál fue tu experiencia. Tienes que poner una oficina de representación, o tienes que asociarte, normalmente te dicen con alguien local. ¿Cómo fue tu experiencia y qué infraestructura necesitaste, en este caso como gerencia de proyectos, para poder ir a otro país? Fíjate, en nuestro caso, como nos dedicamos a servicios, realmente nosotros llegamos a las propias instalaciones donde se iban a ejecutar los proyectos. Entonces, como tal, la infraestructura, pues no necesitábamos una infraestructura, o sea, estábamos directamente en obra porque pues la gente está ahí en campo. Sin embargo, sí tuvimos que encontrar muchas cosas que no sabíamos cómo funcionaban. Digo, te voy a decir, por ejemplo, desde la forma de facturación, que son empresas que te obligan a tener una cuenta en dólares, por ejemplo, que son proyectos donde es el IVA cero, porque te pagan de otros lados. Hasta, por ejemplo, al trabajar en un lugar donde es una isla y donde todo llega por barco, la mayor parte de las cosas, pues no era tan fácil encontrar, por ejemplo, el equipo de protección personal al que estamos acostumbrados aquí en la ciudad a acceder fácilmente, ¿no? El internet, todo ese equipamiento que ocupamos como gerenciadores, como supervisores, fue más complicado tener acceso a eso. Entonces, sí, nos adaptamos. El tema cultural, pues también, ¿no? El tema de la seguridad industrial se vive diferente, por ejemplo. No es algo que se tuviera muy arraigado y es algo con lo que nos costó trabajo en la zona implementar. Y bueno, pues sí, fue todo un tema ahí cultural. Afortunadamente, el equipo que participó en esos proyectos, pues es equipo que todavía está en la empresa actualmente, sí, continúa con nosotros en otras ciudades, pues que iba con esa disposición de adaptación al cambio, y pues estuvieron allá por más de un año en esos proyectos, ¿no? Y lo sacaron exitosamente. Me gusta. Sí, justamente por eso te decía, tienes que tener esa infraestructura administrativa, ¿no? Oye, tienes que tener una oficina o una dirección fiscal allá en el lugar. ¿Tuviste que asesorarte con alguien o fue, o sea, no tuviste que abrir una empresa en República Dominicana? No, para nada. Nosotros, las empresas mexicanas pueden dar servicios a empresas en el extranjero. Obviamente, para el tema fiscal, sí tuvimos que tener una asesoría, porque estos países tienen algunas retenciones
que se hacen por ser una empresa extranjera que va. Y bueno, el tema del IVA, y sobre todo porque muchos de estos países, el tema de facturación es bien diferente al de nosotros. Nosotros tenemos un sistema muy estructurado, muy, muy controlado. Nosotros ahí nos tocó ver proveedores que presentaban documentos como los invoices de Estados Unidos, ¿no? Es una hoja donde dice el número y el servicio y el importe en dólares y se acabó, ¿no? Nosotros acá tenemos el comprobante fiscal digital, el XML, etcétera. Entonces, sí. Antes en México hacíamos las facturas a mano, ¿no? Antes las hacíamos a mano, hoy afortunadamente ya no. Digo, porque pues ya hay más control de eso. Entonces, es en ese sentido, en el caso de República Dominicana, pues sí, es una legislación también diferente. También, fíjate, algunos años atrás ya habíamos hecho un proyecto, pero ese fue de consultoría en Lima, Perú. Y también, o sea, ahí el tema de facturación tampoco tuvimos problema, esto también fue en dólares, etcétera. Pero sí, el tema de regulación fiscal, yo te diría que en México es más, más duro en México que en otros países, que es lo que nosotros vimos, ¿no? O sea, está mucho más controlado aquí. Y con estos proyectos internacionales, ¿contratabas gente local o te llevabas a los mexicanos a hacer todo el trabajo en estos países? Nos llevamos gente mexicana, ingenieros y arquitectos mexicanos que ya habían estado con nosotros en otros proyectos. Y bueno, pues los invitamos, una arquitecta y una arquitecta y los demás ingenieros arquitectos, gente mexicana, y pues que fueron a trabajar allá y pues pues ahora sí que gente que ya tenía las competencias probadas y también estaban muy comprometidos con la empresa y con el proyecto. Ya. Y bueno, cada proyecto tiene sus desafíos. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo lograste superarlas? Pues fíjate, uno de los proyectos con mayores desafíos fue un proyecto del sector alimenticio en la época de la pandemia. ¿Por qué? Porque para empezar, pues si bien recuerdas, muchos proyectos se pararon en el tema de construcción, y solamente se podían hacer proyectos, que el gobierno había destinado como prioritarios, ¿no? La construcción, farmacéuticos, alimenticio. Entonces, estábamos en estos proyectos del sector alimenticio y pues se volvió complicado la proveeduría, la movilidad, porque de hecho nosotros teníamos unas cartas donde el personal que participa en esos proyectos estábamos trabajando en la zona del norte de Nuevo León. Teníamos que traer unas cartas en los vehículos donde venía dirigida a las Fuerzas Armadas y del Estado, decir, oye, pues por favor permitan el libre tránsito porque esas personas están en un proyecto del sector alimenticio y demás. Entonces, el tema de proveeduría fue complicado, el tema de la mano de obra, además la ubicación del proyecto, eran proyectos complejos, estábamos haciendo unas naves donde se producen alimentos, pollos, básicamente. Entonces, tienen que tener todo el sistema automatizado y demás. Y el tema de la pandemia, pues restringió mucho la proveeduría. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Pues tuvimos que estar buscando proveedores por todos lados, buscar logística, para que no se atrasaran sobre todo los suministros, los agregados, etcétera. Entonces, siempre teníamos que tener más de una opción de proveedores para que nos pudieran dar ese apoyo, ¿no? Porque aunque quisieran los proveedores, luego no tenían cómo apoyarnos. Entonces ese fue un verdadero proyecto. Era un proyecto de aproximadamente 15 hectáreas, muy interesante, alrededor de como de 72 unidades más o menos. Entonces ese fue un proyecto complejo por las circunstancias propias, pues, del país y del mundo, ¿no? Me imagino que justamente por estas dificultades
el proyecto se retrasó, tuvo que retrasarse en su terminación o terminó en tiempo y forma. No se retrasó, fíjate. No Ok. se retrasó. No hubo un atraso en el proyecto. Se cumplió la expectativa. Sin embargo, bueno, sí hubo mucho tiempo extra. Sí hubo, pues sí, básicamente hubo mucho tiempo extra, pero a veces no era por atraso, sino simplemente era pues porque era un tema con el tema de la movilidad, de los proveedores y demás. O sea, el proyecto tenía una fuerza de trabajo bien, vamos a decir. O sea, lo que se necesitaba se cumplió. Entonces el proyecto fue un proyecto exitoso, pero para su desarrollo, pues sí estuvo complejo. Yo creo que todos los proyectos durante la pandemia tuvieron ese tipo de problemas, ¿no? Contagios, justamente yo me encontré hace poco a un cliente que terminó en el hospital y varias gente de su equipo administrativo de los proyectos estaba pues enferma, ¿no? Eso pues tiene una afectación o tuvo afectaciones directas a los proyectos. No sé en general cómo te fue en los proyectos en la pandemia. Pues mira, durante la pandemia con un cliente, tuvimos al primer contagiado de toda una planta. Entonces tuvimos que implementar el protocolo de manejo COVID, registrarnos en el Seguro Social, etcétera, para registrar el programa que teníamos. Pues básicamente evolucionamos a un tema que dejamos implementado para muchas cosas hoy en día en nuestros proyectos. Afortunadamente, las personas que se contagiaron, todos salieron bien, pero sí, al principio no sabíamos. Recuerdo el primer caso que tuvimos, pues, una persona estuvo su resultado no salía negativo como durante 2 meses, entonces pues no lo reincorporábamos, ¿no? Ya. Sí, fue todo un reto estos años del COVID. Y bueno, sé que has trabajado en proyectos de gran calado. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura en el que has participado hasta ahora? Fíjate que el proyecto de mayor envergadura en el que hemos estado es uno que está actualmente, se llama Proyecto Parque del Agua. Es un proyecto que está en el área metropolitana de Monterrey. Son 78 hectáreas en un lugar donde está, en Monterrey hay un estadio, está el zoológico La Pastora, se llama, y ahí había un parque de diversiones. Entonces, en esa zona se va a hacer un proyecto, se está haciendo ya un proyecto, te insisto, de 78 hectáreas, en donde va a llevar varios sistemas ecológicos. Es un proyecto muy importante de parques urbanos en el país. En este proyecto se va a hacer tiene ingeniería de primer nivel, donde va a haber recolección de agua, algo así como 400 millones de litros por año. Va a estar automatizado el proyecto. Va a tener una estructura con forma de serpiente, la más grande de su tipo en parques urbanos, de 500 metros de techado. Va a ser un área comercial, va a tener área para todas las edades. Va a tener un área incluso para mascotas. Y pues es un proyecto que debería estar en el 2026. Va a ser un lugar donde también va a estar en el lugar donde se va a festejar, donde van a estar asistiendo la gente al Mundial del 2026 en Monterrey. Entonces, pues definitivamente sí es el proyecto que ahorita en el que hemos estado y es de mayor envergadura. Y por supuesto, además va a ser un proyecto que va a trascender y se va a quedar ahí para todos los visitantes que vayan al estado, a la ciudad, para la propia sociedad de esparcimiento. Entonces, pues definitivamente es el proyecto ahorita de mayor envergadura. Qué interesante todo el tema sustentable que hoy tiene un impacto muy importante en los proyectos, ¿no? Yo creo que si hoy un proyecto de construcción no tiene al centro del proyecto el tema de sustentabilidad, el proyecto está destinado al fracaso. ¿Qué opinas de eso? Opino que estás en lo correcto. Sin embargo, hay muchos desarrolladores que les cuesta un poquito de trabajo toda esa parte.
Sí, por ejemplo, en el sector privado estamos en varios proyectos de torres de departamentos, donde saben que es una apuesta, el tema sustentable, el tema de cuidar el agua, de vidrios que generan eh, con paneles solares, recolección de energía, etcétera. O sea, sí, es cierto, es una realidad. Sin embargo, bueno, pues también tiene que ver con un tema económico del desarrollo del proyecto. Entonces, por otro lado, en el sector industrial, donde también participamos, ahí está mucho más arraigado. Ahí sí, definitivamente muchos de los proyectos hoy, si el desarrollador o el parque industrial tiene temas verdes, tiene temas sustentables, eso le abre muchas puertas con sus clientes o al mercado para el que va destinado. Entonces, pues definitivamente sí, hoy ya no es un tema de una moda, es un tema de responsabilidad social y por supuesto, pues genera dividendos para quienes se involucran en esa parte del proyecto. Sí, fíjate que con ese tema comentabas de los desarrolladores, no sé tú qué tanto te involucras en esta parte de planeación, modelo de negocio de los desarrolladores como gerencia. Entendería yo que la vida útil del proyecto, pues que son al final 100 años, pues no se compara con la etapa de construcción, ¿no? A lo mejor es ahí donde tienes un pico de inversión, pero el gasto que vas a tener en mantenimiento de un edificio en 100 años, pues es mucho más que lo que te vas a gastar en la etapa de construcción. ¿Tú cómo intentas sensibilizar este tipo de inversiones, como decías, en el largo plazo? Fíjate que este tipo de proyectos para desarrolladores, la verdad es que es más aceptado por los desarrolladores cuando, por ejemplo, van a tener proyectos de tipo patrimonial, ¿verdad? O sea, cuando ellos van a estar, pues sí, administrando la operación y demás, pues tiene más sentido, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, ¿no? Cuando el proyecto se va a vender, por supuesto, pues ayuda mucho para el tema comercial, ¿no? Hoy muchas personas sí pueden tomar una decisión que tenga cierto poder adquisitivo en comprar un proyecto en el que haya ahorro de agua, que tenga algo de energías limpias, etcétera, materiales, que no tengan ahí, que tengan una trazabilidad como el tema de los proyectos LEED, etcétera. Pero definitivamente yo sí estoy convencido que esto funciona más para desarrollos inmobiliarios cuando pues una parte del proyecto pues es patrimonial, ¿no? Porque se ve más el retorno de la inversión y los beneficios para ellos, sobre todo. Ok, me gusta, creo que tienes toda la razón. Y bueno, hablando de algunos proyectos retadores, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en términos de plazo y de presupuesto? En términos de plazo y de presupuesto, fíjate que estuvimos en un proyecto en el norte del país, era un edificio de alrededor de 38, 40 niveles, que ese proyecto también empezó más o menos en la pandemia, en donde de origen tenía 3 elevadores, ¿sí? Y cuando la obra iba por ahí del 50% de avance, se decidió poner otro elevador. Entonces, pues ya te imaginarás, o sea, no estaba considerado en las ingenierías, pues en todo el proyecto, ¿no? O sea, más de la mitad se decide poner otro elevador. Entonces, pues fue todo un desafío. Hacer ingenierías, adaptarlos, meter eso a la ruta crítica y pues que saliera el proyecto. Pero ¿por qué meter un cuarto elevador con 50% de avance en la estructura? Pues mira, la razón, yo estoy seguro que hoy sido más un tema comercial, no un tema de operación. Digo, para un proyecto de ese tipo, pues ya tienes elevadores que deben ser ya de alta velocidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, pues fue más un tema de
pues de decisión seguramente comercial, digo, es así lo entendimos y así fue. Y bueno, pues se logró hacer. Entonces fue un cambio pues bien administrado, y pues fue todo un reto para todos los que estaban involucrados en ese proyecto y pues fue verdaderamente retador. Entonces, esa es una muestra también pues del control de cambios y de las reingenierías mexicanas que se pueden hacer. Justo de lo que más impacta plazos y presupuestos son las órdenes de cambio, ¿no? ¿Cómo las administras tú o cuáles son tus lecciones aprendidas más importantes en control de cambios? Fíjate que una lección aprendida con el tema de cambios es, primero, debemos hacer bien consciente al cliente que el impacto que pueden tener los cambios. Yo a veces le digo a los clientes, estamos aquí para cuidarte, pero a veces, suena broma, pero a veces le digo, te tengo que cuidar hasta de ti mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que piden los cambios y no dimensionan a veces el impacto que va a tener, ¿no? Entonces, sí requerimos una buena documentación, un buen análisis de riesgos, de todo, por parte de todos los involucrados, para dárselo al cliente y que él tome sus decisiones. Y bueno, pues no a todos decir que sí, ¿verdad? Porque es el cliente, o sea, esa es nuestra misión, cuidar al cliente. Por eso digo que a veces hay que cuidarlo de él mismo, decirle, no, espérame, o sea, es alto el riesgo, y bueno, pues el tema de no hay proyectos sin cambios, eso ya todo el mundo lo sabe, pero sí, a veces cuando provienen del cliente por cualquier decisión, esos son los más complicados de manejar. Porque al final de cuentas es su dinero, ¿no? Él decide, ¿no? Pero pues hay que tratar de ayudarlo, de guiarlo, ¿eh? Ok. Y bueno, por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Fíjate que sí. Tenemos unos proyectos del sector de autopartes, en donde empezamos a trabajar hace algunos años y nosotros, por el giro que tenemos, pues utilizamos metodologías de administración de proyectos, predictivas o ágiles, PMI, etcétera. Entonces nos dijeron, bueno, pues para participar en este proyecto y con nosotros, pues tienes que aplicar Lean Construction. Nosotros en ese momento no sabíamos qué era Lean Construction. Tuvimos que aprender rápidamente cómo manejar algunas de las herramientas, específicamente el As Planner System, que es una herramienta colaborativa, muy visual, participan todos y demás. Entonces, fue, pues, así como lo dijiste, fue una experiencia divertida, fue de aprendizaje, también fue un hito en la empresa. Primero porque pues no sabíamos utilizar la herramienta como tal, la metodología Lean, y pues, realmente fue divertido, mano. O sea, lo aprendimos a hacer, lo disfrutamos hacer, y hoy pues lo aplicamos donde las circunstancias de planeación y el cliente pues se presentan, pues lo hacemos, ¿no? Pero fue una experiencia de verdad divertida. Disfrutábamos empezando a hacer esas sesiones y cuando lo hacemos, lo seguimos haciendo. Pero esa fue la primera experiencia en un proyecto del sector de autopartes. ¿Cuál fue o cuál es el mayor impacto del As Planner System en un proyecto de construcción? El mayor impacto son dos cosas. Es uno, todos los que participan en la herramienta se dan cuenta del impacto que tienen las actividades de ellos en las demás y las de los demás en las de ellos. Y es una herramienta visual y gráfica. Entonces, eso es lo más importante. Es más, esa es la ventaja. O sea, cuando se da un programa de obra, se les entrega a todos, pues te concentras nada más en tus barras, en lo que traes. Y esa es una herramienta donde vas viendo por las siguientes semanas qué es lo que viene, ves a los involucrados, te vas midiendo. Entonces es muy práctica, es una herramienta muy práctica. Y lo más importante es un trabajo colaborativo, o sea, se hace entre todos, ¿no? Y genera compromisos.
Sí, me gusta, ¿no? Que la persona más importante del Last Planner System es el residente de obra, el que está ejecutando. Que a veces en un organigrama pensamos que el más importante, el director de construcción o no, el que está ahí, el que ve todos los días los procesos, ¿no? Es correcto, es correcto. Es la gente que va a hacer el proyecto, ¿no? Y entonces, aparte, adquieres compromisos ahí. Entonces, pues sí, insisto, nosotros lo conocimos ahí. Hoy, es algo que seguimos trabajando en ellos. Participamos activamente con el Instituto Mexicano de Lean Construction, etcétera. O sea, certificamos personal, o sea, nos casamos con eso. Me gusta, felicidades por eso. Gracias. Oye, ingeniero, pues nadie está exento de errores. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso en la industria de la construcción y qué aprendiste de él? Fíjate que estando en el sureste, un cliente con quien logramos hacer varios proyectos, tenía un proyecto, que estaba en la ciudad de Tulum. Ya estaba comenzado, ya no lo tomamos desde el inicio el proyecto. Y la verdad es que no medimos bien a lo que nos estábamos metiendo. No dio tiempo por las circunstancias del proyecto medir exactamente cuál era el estado actual del proyecto. Digo, sí dijimos todo lo que debíamos de tener para poder hacer el proyecto. Nos dijeron, ahí está. Pero bueno, no lo revisamos a detalle, insisto, por el tema de la premura que había que entrarle. Entonces entramos al proyecto, el proyecto se terminó, pero realmente ese proyecto hubo muchas cosas que no alcanzamos a cerrar bien, honestamente, porque la historia no estaba completa, no había una documentación, no había una trazabilidad de la información. Entonces hubo muchas cosas que pues nos tardamos mucho en cerrar, fueron complicadas y la verdad, la lección aprendida para nosotros fue no tomar un proyecto que ya lleva más de la mitad, ¿sí? O sea, no lo volvemos a hacer. Ya nos han invitado varias veces, oye, tengo un proyecto que... No, proyectos que están a la mitad, para nosotros preferimos no. ¿Por qué? Porque no da tiempo la curva de aprendizaje de entender todo lo que sucedió atrás, de lo que de lo que se hizo o no se hizo. O sea, pues, tú sabes, los proyectos están acotados por el tiempo. Entonces, ese fue pues es un fracaso que al final se convirtió en una buena lección aprendida para todos, ¿verdad? O sea, aprendimos de eso. ¿Y qué le recomendarías a un cliente que tiene esa situación y que no te puede contratar a ti? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Fíjate, cuando cuando un cliente se le embronca un proyecto y yo he visto proyectos que pasan varias gerenciadoras por ellos, ¿verdad? Y el proyecto nada más no acaba por la circunstancia que sea, ¿va? Por la circunstancia que sea. Definitivamente creo que habría, en la medida de lo posible, de hacer una pausa para hacer un análisis bien de cuál es el estado del proyecto y alcanzar a planear. O sea, realmente el tema es que cuando entras a un proyecto que está, donde ya pasaron muchas empresas, una rotación pues sí, de proveedores, de gerenciadoras, pues ya no se sabe cuál es la planeación, ya no se sabe cuál es la línea base, ¿no? Entonces, sí se puede, por supuesto, pero habría que hacer un espacio en el tiempo para poder replantear bien dónde estamos parados. Y el problema es que los desarrolladores, pues al final los proyectos son un negocio financiero. Entonces, pues el tiempo cuesta, ¿no? Entonces, pues eso les recomendaría yo a estos proyectos. Pero bueno, entiendo que es difícil su aplicación en la realidad, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo tú recomendarías para hacer ese análisis, ese replanteamiento del proyecto, ¿no? Porque a veces lo que menos hay en los proyectos es tiempo. Pues mira, la respuesta es que depende del proyecto, de la complejidad, de la calidad del proyecto ejecutivo que se tiene, etcétera. O sea, la respuesta como tal, pues no existe. O sea, porque depende de cada proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, tendría que haber un momento en el que tendrían que pararse las cosas para hacer una planeación de lo que falta.
Eso es lo que... Pero pues no te sabría decir, ¿verdad? O sea, dependería de cuántos, digo, porque también seguramente en ese momento habrá contratistas con contratos corriendo, con fianzas vigentes, con bitácoras, con permisos, con Con licencias gastos indirectos ya con gestionándose, gastos ¿no? indirectos que se están están ahí. Entonces, pues sí, es una situación que no le deseamos a ningún cliente. Claro. Y bueno, mi querido ingeniero Eduardo, mirando un poco hacia el futuro, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? ¿Qué proyecto? Bueno, pues de los proyectos que actualmente tenemos, pues la realidad es que todos los proyectos que tenemos tienen, aunque estamos en diferentes industrias, estamos en la industria, el sector público, inmobiliario, farmacéutico, de retail, pues todos, ahorita lo que me tiene más emocionado es que ahorita es que hoy que el país tiene ya una situación política ya con un rumbo, ya sabemos quiénes van a ser nuestros dirigentes durante los siguientes años. Hoy las inversiones ya están más claras. En estos meses estuvimos viendo que muchos clientes estaban un poquito esperando cuál iba a ser la nueva manera pues de invertir y demás. Entonces, para nosotros, como tal, tenemos muchos clientes, muchos prospectos que estamos esperando estos tiempos electorales y confiamos que ahora que empiece este año, proyectos del sector de energía se estén dando, sobre todo, y algunos otros proyectos de infraestructura que estamos por ahí buscando. Y por supuesto, bueno, los de nosotros, pues, continuarlos y buscar nuevos con ellos. ¿Sí? Entiendo que en la industria de la construcción tiene ese tema, por así decirlo, de volatilidad, ¿no? Cuando hay un tema político, un tema económico, de las primeras industrias que se afectan es la industria de la construcción, ¿no? O sea, si hay un tema complicado en el tema político o económico, pues paras algún proyecto, detienes algo. O al contrario, cuando hay una bonanza, lo primero que haces es invertir en más desarrollo, en más infraestructura, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, pues ahorita, mira, afortunadamente, te insisto, muchos de los clientes que tenemos hoy actualmente, pues están esperando básicamente que arranque el año, ya tienen monto para CAPEX autorizado para muchos proyectos, entonces va a ser un buen proyecto para la industria de la construcción en general. Y bueno, pues aparte viene el tema de la obra pública, entonces estoy seguro que va a ser un buen año para el sector de la construcción. Oye, yo pensé que ibas a hablar también de tu planilla en el Colegio de Ingenieros Civiles. Bueno, también actualmente estoy participando en una planilla, apoyando a una ingeniera, la ingeniera Elizabeth Garza Martínez, que fue mi maestra en la universidad. Y bueno, tenemos elecciones en 2 semanas, estamos ahí participando, impulsando el movimiento y bueno, pues somos un grupo de ingenieros civiles que estamos en diversas industrias, en varios proyectos, bueno, gente de la construcción, porque estamos atendiendo varios sectores. Bueno, confiamos poder tener una buena participación y estar al frente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León con nuestra candidata a los siguientes 2 años. Interesante, ya me tendrás que invitar allá en Nuevo León. Y hablando de maestras, también tú tienes un vínculo muy importante con la academia, ¿no? Es correcto. Digo, eres doctor. Es correcto, soy doctor. Es correcto. Sí, actualmente participo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Civil. Imparto ahí la materia de supervisión y control de obra, alumnos de 10º semestre. Me encanta dar clases, disfruto mucho dar clases. Aprendes un montón de los muchachos, te cuestionan cada cosa que te hacen estudiar. Y anteriormente, bueno, he participado también en programas de posgrado y demás, pero la verdad es que el nivel licenciatura es algo que me apasiona hacer. ¿Hay alguna pregunta o algún estudiante que recuerdes mucho o que te haya retado en esta época o en este rol de docente? Bueno, sí, fíjate, yo tengo muchos años ya participando en la docencia. Las generaciones han cambiado. Me tocó de cuando los alumnos
dejaron de tomar nota con con la libreta y ahora toman nota con el iPad o le toman foto a todo. Entonces, pues fue un tema diferente al que hay que adaptarnos. Y bueno, sí, los estudiantes siempre tienen preguntas interesantes y es una gran responsabilidad, ¿eh? O sea, cuando un alumno te pregunta algo, o sea, te preguntas porque en ese momento generó la confianza, tiene la duda y necesita una respuesta. O sea, si hay preguntas, además de las que das de la clase, de repente, por ese vínculo que se genera con los estudiantes, incluso a veces te piden un tema de mentoría personal. Entonces, sí es una fuerte responsabilidad y bueno, pues te tiene que apasionar estar ahí, ¿verdad? Dando clase. Oye, sé que tu clase puntualmente es de supervisión y control de obra. Es correcto. ¿Qué es lo que necesitas que un alumno salga de una clase de supervisión de obra y que no se le olvide nunca? Muy buena tu pregunta. Fíjate, yo busco que mis estudiantes al final del curso entiendan básicamente que todo debe estar documentado, que entiendan que la construcción es un negocio financiero y que una de sus mayores herramientas que se lleven de mi clase sea la bitácora de obra, ¿sí? Que es un tema que tiene que ver con la comunicación y en la cual los ingenieros civiles tenemos una fuerte área de oportunidad. Entonces, eso es lo más importante para mi clase de supervisión y control de obra. Ese sentido de la comunicación, del control y de tener evidencia de lo que hacen en el día a día. ¿Tú visualizas la bitácora de obra como un tema puntual de rendimientos, actividades diarias, etcétera? ¿O un tema de notas importantes o algún tema, no sé, administrativo o operativo de mayor relevancia? ¿O sí todos los días lo que sucede? ¿O cómo manejas tú una bitácora de obra? Mira, la bitácora de obra en la Ley de Obras Públicas lo menciona como el canal de comunicación oficial entre el contratista y las dependencias, ¿no? Entonces, para mí la bitácora de obra es el control de todo lo importante en la obra. Incluso, personalmente, a mí sí me gusta registrar fuerza de trabajo, equipos, frentes. Pudiera ser que en un momento no sea tan importante en el día a día, ¿verdad? Y que puedes decir, bueno, es que eso lo podríamos poner en un diario de obra. No, porque realmente no sabes en qué momento esas bitácoras de obras se pueden convertir en tu forma de defensa legal, ¿sí? Para cualquier problema o situación que vaya a darse en un futuro. Entonces, la bitácora de obra es fundamental, su seguimiento. Y aparte, pues es el registro contractual que se tiene del desarrollo del proyecto. Entonces, es súper importante. Ahora que hablábamos ahí en el desayuno de inteligencia artificial, ahorita yo que de repente ahí en los chats de las obras suben 1000 cosas, fotos, datos, comunicación. ¿Cómo lograr que a lo mejor una inteligencia artificial te agarre toda esa información de WhatsApp y te la transforme en tu bitácora de obra, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, fíjate que el tema de inteligencia artificial, también platicaba que me ha tocado la oportunidad de estar en congresos de tema de inteligencia artificial aplicada a la construcción. Y vamos que volamos para tener herramientas que van a hacer que la labor de quienes estamos en la industria de la construcción, en la supervisión, en la gerencia, tengamos herramientas que nos ayuden a controlar más los trabajos y pues a mejorar muchos temas, como el tema de la comunicación, por supuesto. Pues ya me nació ya una idea, fíjate que... Pero bueno, mi querido ingeniero, llevo un rato haciéndote preguntas. ¿Tienes tú alguna pregunta para mí? Pues sí, fíjate, la realidad es que para mí ha sido muy interesante. Te decía en el desayuno que te empecé a escuchar hace ya algunos años. Confío que podamos, que tu proyecto de esto, de traer comunicadores, pues lo puedas llevar a diferentes partes del país. Espero que esté uno de tus retos siguientes.
Hay muchos lugares en el país donde luego hay muchos polos de desarrollo que, la Ciudad de México, por supuesto, es el centro, pero espero que pronto puedas tener participaciones en Tijuana, en el sureste, en el norte del país, para que se vaya fortaleciendo más esta red de conocimiento que estás acumulando en tu podcast y de experiencias y lecciones aprendidas. Pues sí, fíjate que sí tengo el objetivo. He grabado en Monterrey y en Guadalajara algunos episodios. Desde que tengo el estudio, de que estamos en este estudio, pues intento que sea aquí también para mantener una línea, una calidad, etcétera. Pero creo que puedo encontrar estudios en otras partes del país. Y realmente, pues creo que el tema digital nos abre muchísimas puertas, ¿no? O sea, el impacto que puede tener esto, independientemente que físicamente podamos estar en distintos lugares, pues tiene mucha relevancia, ¿no? El podcast lo escuchan en muchos países de habla hispana, obviamente, y pues eso te permite tener pues un impacto no solamente local o no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Pero sí tengo ese objetivo. Inclusive llegué a hacer eventos en otras partes, fíjate. En su momento te platicaba que hacíamos eventos y yo, donde tenía algún proyecto de construcción, iba y hacía un evento y aprovechaba para ir a ver a mi cliente, etcétera, ¿no? Entonces hicimos eventos en Guadalajara y en Querétaro, que estábamos ahí trabajando. Pero sí, cada vez ver más cómo poder tener un impacto pues, a nivel nacional, ¿no? Sí está dentro de los planes, ingeniero. Ya tienes el impacto nacional en Latinoamérica, o sea, eso te lo aseguro. Sí, luego muchas veces hay mucha gente que no viene a la Ciudad de México, pero pues hay que ir por ellos, Claro, cuenta con ello. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti o contactarte o contactar a tu empresa? Gracias. Bueno, pues tenemos la página que es ceronproyectos.com. Ahí están todas nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo. Por ahí nos pueden encontrar y contestamos muy rápido a la gente que está en el área de marketing. Ok, buenísimo. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en las redes sociales que impactara la vida de millones de personas, ¿qué diría? Yo diría, apuesten por la educación continua. La educación continua les va a dar mucho crecimiento personal y profesional. Me gusta. Creo que siempre estar innovando, ese es justamente otro de los valores de los gigantes de la construcción, estar innovando, ¿no? Y la innovación, pues al final, creo yo, es complicado a veces dentro de la industria de la construcción hacer algo completamente distinto. Pues un edificio pues, tiene un método constructivo, pero siempre hay pequeños detalles que puedes hacer mejor, ¿no? Es correcto. Entonces, la innovación, la educación, pues no son opcionales en la construcción. O sea, hoy tenemos que estar constantemente renovándonos, aprendiendo y conociendo innovaciones, ¿verdad? Claro. Pues muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Si les gustó, califíquenos con 5 estrellas y compártanlo con alguien que le pueda interesar. Sigan en mis redes sociales como @ing.andrestorres y visiten nuestra página web en www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.